responsabilidad de sus participantes. Programa clasificación I, informativo, y O de opinión. Categoría A, apto para todo público. Arrancamos el espacio Las Guarmis del Barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera son las Guarmis del Barrio. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Sofía Montoya. El día de hoy en las Guarmis estamos listas ya para presentarles nuestro programa. La Deni Herrera hoy se nos fue de día libre y bueno, que disfrute mucho el carnaval también, pero tenemos otra Guarmi que nos va a acompañar en un ratito nada más acá en este espacio de la Radio Pichincha. Son las 9:09. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por seguirnos, por escucharnos y vernos también a través de Radio Pichincha Multimedia en nuestras redes sociales y seguirnos en la radio en 95.3 FM. Nada más quisiera empezar actualizando lo que se sabe en torno al caso de los ecuatorianos que pues fueron víctimas de este siniestro de tránsito en Panamá, mientras estaban en este tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Cruzando la selva del Darién. Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, con datos de la organización 1800 Migrante, habla de 4 ecuatorianos fallecidos en este vuelco de autobús. Ayer se tenía conocimiento de 2 personas fallecidas, pero hoy actualizan este dato y según esta organización son 4 las personas fallecidas, 4 ecuatorianos en este siniestro, en este hecho tan doloroso. Murieron 40 migrantes de diferentes nacionalidades. Se hablaba también, según la Cancillería, que se había confirmado que al menos eran 22 los ecuatorianos que estaban trasladados. Dieron a conocer una lista de 7 ecuatorianos heridos y 2 de ellos decían estaban en estado crítico, pero también el día de ayer manifestaban que existían más de 100 llamadas a los servicios de la Cancillería preguntando por sus familiares. Imagínense 100 familias desesperadas sin saber absolutamente nada de sus seres queridos que se fueron, que tomaron este rumbo hacia los Estados Unidos, arriesgando su vida por lugares tan peligrosos como la selva del Darién y bueno, también los pasos por México que se vuelven terribles y las imágenes ya las hemos visto. De hecho, pues los datos dan cuenta de que esta ola migratoria que está viviendo nuestro país es realmente muy lamentable y se evidencia en varios ámbitos. A nuestro país, se evidencia en las víctimas de estos siniestros de tránsito que ocurren porque a los migrantes los trasladan como si no fueran seres humanos y los tratan de esta manera, imágenes como la que tenemos ahora mismo en pantalla y pues vamos a ver qué es lo que decía a un medio internacional un familiar de una de las personas que lastimosamente es víctima de este siniestro de tránsito en Panamá. Mi Estevita, vamos a ver este testimonio que se ha dado a la cadena Telemundo. Conversación con sus familiares que fallecieron sobre buscar el sueño americano por la falta de oportunidades en Ecuador. ¿Qué le dijo usted a ellos? La verdad, cuando ya se fueron, yo sí les dije que se vayan, pero que vayan siempre con la fe, que Dios les cuide y les proteja. Hace 15 días que vino para acá, me dijo, ya me voy. Le dije, busca, superen lo que puedan hacer, lo que no pueden hacer aquí, superen allá. Lo único que les dije, se fueron. No pude decirles nada más. ¿Y usted recuerda esa conversación con profundo dolor, don José? ¿Por qué? Porque fue, no sé, era un mal presentimiento, pero no. Fue muy duro la despedida cuando vinieron a despedirse de acá. Me dijo, ya nos vamos. Le digo, ¿cómo así se van hoy día? Es que hoy día salimos para allá. No, yo no sabía que se iban con los restos tampoco, pero ya vinieron y me dijo, ya me voy. Le dije, no, entonces váyanse. Que Dios les bendiga y les cuida, pero no resultó así. Usted acaba de decir que tuvo un mal presentimiento cuando se estaba despidiendo de ellos. ¿Qué fue lo que sintió, don José? Al momento de abrazarle me vino como con aire frío, capaz de decirle que no se vaya, que se quede o atajarle yo mismo, pero logré saber y se fue. Se fue, pero yo ya no pude hacer nada más, ya salieron.
no se puede impedir a nadie cuando busca un futuro mejor. ¿Hasta cuándo la indolencia de las autoridades? Es lo que nos preguntamos. ¿Hasta cuándo van a decirle a todo el Ecuador lo que está pasando? Esta ola migratoria responde a muchas causas, responde al descuido de las autoridades por el bienestar de las personas, al incremento de la pobreza, al incremento de la violencia. Si uno se pone a ver las notas de prensa, cuando hablan con los migrantes ecuatorianos, dicen, venía escapando de una mafia, venía escapando de la inseguridad, venía escapando de la pobreza, no había empleo, y todos esos temas son primordiales, deben ser considerados por el gobierno nacional y no lo son, lastimosamente. 9:13 a.m, pues tenemos un audio más, nada más para que entremos un poquito en esta conversación también y le exijamos respuestas a las autoridades. Desde las autoridades de Panamá se habla así de los migrantes. También es un tema que es multisistémico, ¿no? Que está fallando aquí, pero falla en cada uno de los países de tránsito de los migrantes del mundo entero hacia Estados Unidos. Personas que han entrado por el David. Es un flujo continuo. Y a medida que entran, así mismo se van moviendo. Acuérdense que ellos entran a las comunidades más pobres de Panamá, que son las comunidades de Canal Membrillo y Bajo Chiquito. Y de ahí llegan, van en ese círculo y en ese tránsito. Anoche nada más entraron más de 900 migrantes. Entonces, bueno, esto explica un poco, me dice el abuelito que el audio no se escucha muy bien, pero en resumidas palabras, la autoridad panameña dice que los transportistas panameños les dan un servicio a los migrantes. No importa que trasladen 50, 60 personas aplastadas unas con otras y dicen que les están dando un servicio a los migrantes y que no va a parar, que esa es la situación. Además reconocen que cruzan por los sectores más pobres, tiene que decir empobrecidos, porque la gente no es pobre porque quiere, está empobrecida porque las políticas públicas en cada uno de nuestros países lastimosamente los tienen así a los ciudadanos y ciudadanas, pero reconocen que hay pobreza en esos sectores y tampoco son atendidos, ¿no? Y luego dicen que se está dando un servicio a los migrantes para que puedan cruzar las fronteras. Es terrible de verdad cómo se aborda a nivel del mundo la migración. Son las 9:15, 9:15. Voy a darle la bienvenida a mi invitada el día de hoy, Gisela Chalá, segunda vicealcaldesa de Quito. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, qué gusto tenerle por acá. Ya me quito los audífonos porque acá sí nos escuchamos sin problema, pero cuando tenemos llamadas telefónicas tenemos que ponernos los audífonos también. Mi querida Gisela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, qué gusto tenerla acá en cabina. Estamos ya retomando por fin estas entrevistas presenciales sobre todo. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a quienes nos escuchan en Radio Pichincha. Qué importante es retomar la presencialidad. Veníamos con frecuencia a poder conversar y contarles cómo desde la estructuración del buen vivir, cómo nuestros aportes desde el Consejo estaban dando frutos, pero al escuchar, a pesar de que nuestra entrevista tiene que ver con un tema mucho más complejo como es el Metro de Quito, no puedo dejar de pronunciarme frente a lo que acabamos de ver. Qué dolor, pero este dolor que nos debe llevar a tener una indignación y a no acostumbrarnos, a no naturalizar esas imágenes que estamos mirando, porque lo que está pasando no solo es falta de oportunidades. Ahora, lamentablemente, se ha regresado tanto, estamos en regresión de derechos que ni siquiera tenemos la posibilidad de acceder a los derechos esenciales de la vida. Uh-huh. Entonces, frente a la desesperación que no es de unos, quizás los que toman la decisión de irse es porque han buscado la posibilidad, pero cuánta gente no estará frente a la indiferencia del gobierno, estará queriendo buscar estas oportunidades, y ese es un llamado que hacemos a todos los niveles de gobierno, a asumir estas competencias, sobre todo ahora que viene un renacer,
asumir las competencias para mejorar y transformar las condiciones de vida y alcanzar ese buen vivir, que eso es por quienes la gente se ha pronunciado en estas últimas elecciones. Así, ayer lo decíamos, ¿no? Este mensaje que dio la ciudadanía en las últimas elecciones debería ser asumido con responsabilidad y con una autocrítica que hasta el momento no vemos, lastimosamente, porque no vemos que se haga nada para mejorar la salud, la educación y las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Gisela, le hemos invitado para conversar sobre uno de los temas que nos mantiene en expectativa constante acá en la capital, y es el metro de Quito, ¿no? Nos habían dicho en diciembre, ya era la inauguración, de hecho hicieron fiesta y todo, pero pusieron la placa y resulta que no funcionaba, sino era para tomarse las fotos. Luego nos dijeron que en marzo, y el día de ayer, según un informe oficial entregado por la empresa Metro de Quito, se tiene más o menos una fecha que sería en el mes de junio de 2023, 7 meses después de la firma del contrato, para el inicio de operaciones comerciales. ¿Será? Yo ya estoy realmente muy escéptica y digo ver para creer. Usted que conoce más a profundidad todo este proceso y han estado fiscalizando, ¿qué hay que decir sobre el Metro de Quito? Que digamos que manía de la gente estar poniendo fechas cuando se han dado cuenta que finalmente no lo van a poder cumplir, y la gente no puede ni debe estar acostumbrándose a estos anuncios que se hacen para redes sociales. La política pública no se debe hacer así, para el tweet, para el like, cuando lo que está en juego es uno de los proyectos más importantes, que no solo es de Quito, que es del país entero. Y el metro, quizás por todas las situaciones tan difíciles que ha tenido en este momento, tal vez nos hayamos olvidado para qué fue creado. Y es un proyecto de la Revolución Ciudadana, hay que decirlo, que surgía como al mirar Quito, iba convirtiéndose en este distrito metropolitano que necesitaba una lógica de poder generar cercanías, de combatir o tratar de subsanar la segregación socioespacial, que tiene que ver con la periferia, de cómo se juntan los servicios a la gente que se ha visto en la obligatoriedad de vivir en las periferias. Bajo esta lógica de juntar, de tener un modelo de ciudad que democratiza los servicios, era que se había pensado, planificado y proyectado un metro que no tiene que ver solo cómo nos movemos de norte a sur, que es la primera línea, sino cómo nos juntamos. Es un nuevo modelo de ciudad. Más del 75% de estos 3 millones de personas nos movemos en transporte público, un transporte cada vez más deficiente. Así que tener el metro no es una necesidad del municipio, no es una novelería, es una necesidad de responder a la ciudadanía. Por eso es tan importante el dejar de hacer estos anuncios, que lo que hace es traer desdén, preocupación y angustia, cuando deberíamos estar todos acompañando a que el metro sea una realidad. El día martes tuvimos una sesión que nos llenó de mucha preocupación, porque más de 7 oficios los hemos enviado desde nuestra fiscalización, como segunda vicealcaldesa, como ex miembro del directorio, pidiéndole al alcalde Guarderas sesión extraordinaria. Único punto, Metro de Quito, porque lo que ustedes están mirando no es lo único. Si bien se están moviendo los trenes, se está la gente empezando un proceso progresivo de reconocer este nuevo espacio público que sería de encuentro. No es solo lo que está pasando. Hay temas importantes como los seguros. ¿Qué está pasando con los seguros? Teníamos una cobertura hasta el 2 de febrero y la empresa latina les dice: vean, no sean malitos, va a fenecer, va a terminar la cobertura, y esto manda un oficio el 31 de enero y le dice: va a terminar el 2, si quieren les podemos hacer una extensión de la cobertura hasta el 14 de febrero. Y de ser así, si ustedes aceptan, tal vez se puede extender los días que ustedes necesiten. Ustedes nos dirán, queridos vecinos, si es adecuado esta forma. No, hasta el momento no sabemos qué está pasando con los seguros. No hay información sobre los seguros. Información oficial, no. Y suspendieron mientras tanto la misma socialización, ¿no? Además hay otro tema, lo que pasaba, y vuelvo al martes,
porque hemos pedido nosotros más de 5 informes que deben darnos al Consejo Metropolitano, pero también a la ciudadanía. No tiene que ser una preocupación solo del Consejo, sino de todos y todas. Y evidentemente hay mucha gente que está preocupada y también se suman a estas angustias que tenemos nosotros. El informe nos llegó, aquí he traído los documentos, un PowerPoint, un informe, pero además este PowerPoint que ustedes pueden ver, precisamente no va acorde con la información real. Es decir, aquí se plantea, no se presenta un cronograma unificado. Aquí hay un cronograma que dice la revisión, que lo hemos hecho a manera de revisión veloz, lo hemos analizado. ¿Por qué? El COA establece que mínimo 24 horas antes de cualquier tipo de reunión, sesión, la información nos debe llegar para ser responsablemente analizada. Esto no pasó, nos llegó a las 10:15 de la mañana, ya cuando teníamos, digamos, 1 hora antes de que se aborde este punto en el Pleno. Claro, ¿y la sesión de qué sirve, no? Si no han podido revisar los concejales la información. Pero yo sí quiero, ahí sí reconocer a un gran equipo de trabajo que me acompaña, porque lo hicimos de manera muy ágil, y además porque ya llevamos todo el tema de la operación, fiscalizando todo lo que está pasando, y lo revisamos y nos damos cuenta lo siguiente. Existen cronogramas de formadores, cronograma de un sistema de pagos, no hay un solo cronograma, no hay un consolidado, y además los cronogramas que nos han presentado aquí no tienen fechas. ¿Qué tipo de cronogramas son? Dice mes 1, semana 1, semana 2, ¿qué mes? ¿Qué semana? ¿A qué se refieren? No hay un consolidado que nos permita, un cronograma consolidado que debería ser inclusive de manejo no solo para nosotros, sino de todos y todas, no hay. Se excluyen adicionalmente temas relevantes como un articulado en la contratación, en los convenios, una sola universidad, porque se habla de convenios que se han hecho con una sola universidad, cuando existe una resolución desde el 2 de marzo del 2021 que manda, porque las resoluciones son de estricto cumplimiento, de poder trabajar con todas las universidades que tengan competencia, desde luego, en todo lo que tiene que ver con el Metro de Quito. Se ha hecho un convenio, no tenemos idea cómo se llegó a eso. ¿Por qué? Porque la información es parcializada, tiene mucha opacidad, no tenemos un esclarecimiento, y lo que nos dicen en consejo no es acorde a los términos de referencia. Aquí se plantea, y con mucha preocupación, en la página 24 vemos de los términos de referencia, cuál distinta es la información que nos llega en el PPT. Ya. En el PowerPoint, que se hace una información, se presenta a la ciudadanía, no es suficiente. Por otro lado, volvemos al tema de los seguros, que es fundamental. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado desde el 14 de febrero hasta hoy? Y sin eso no puede funcionar. Sí, ya se están moviendo los trenes. ¿Qué garantías tenemos? Sí. Porque además se trataba de hacer subsanar esta deficiencia. El municipio de Quito, como todas las instituciones quizá, tienen un seguro por bienes administrativos de aproximadamente 315 millones con una empresa. Y querían colocar ahí, hacer una ampliación para que puedan cubrir la primera línea del Metro de Quito. Es decir, material rodante, infraestructura, el costo es 2.000 millones. Y la misma empresa le dice, mire, a mí me gustaría hacerlo, pero necesito reasegurar porque el monto es 2.000 millones. Además, los riesgos no son los mismos. No es lo mismo un riesgo administrativo que un riesgo operacional, subterráneo y férreo, entre otras cosas. Y bueno, hemos visto que cuando empiezan a operar estos sistemas, digamos, tomando el ejemplo de Cuenca, del tranvía, cuando empezó a operar, más de un choque tuvieron los trenes, claro, sobre superficie, y quizá la dimensión es diferente, pero hubo inconvenientes, y esos tenían que estar asegurados, obviamente, para que la ciudadanía tenga una garantía de la inversión. Han contratado, se habla también de un convenio que han contratado 245 personas. ¿Cómo fue el proceso de la contratación? ¿Cuál es el proceso de transparencia? De eso nada se dice. Y además del acceso a los mejores profesionales, técnicos y obreros, ¿dónde está? Debe haber un filtro. Ustedes saben, hay algunos mecanismos que garanticen la transparencia en la contratación. Nada de esto tenemos en el informe. Por otro lado, se va a asegurar qué pasa con los inventarios de los bienes. De manera extraoficial conocemos que el inventario se había hecho en una tabla simple de Excel,
pero no tenemos un inventario que respalde cómo se va a asegurar este nuevo momento a partir del 14, después de esta concesión que había hecho y además la preocupación que tenía la empresa, ¿no? Y eso pasa un poco por la entrega y recepción que tiene que hacerse de todo lo que tiene que ver con el sistema del metro, que no es solamente lo que se ve en las imágenes bonitas, sino todos los sistemas, ¿no? ¿Cómo se maneja la caducidad de las pólizas, que es la preocupación? Y el nuevo proceso que concluye o que concluía el martes. Todo esto nosotros quisimos abordar en la sesión, cómo corresponde. No nos dieron la oportunidad porque además nos quedamos sin quórum. La sesión no pudo llegar al debate de los concejales donde íbamos a colocar estas preocupaciones, en vista de que no se logró. Nos hemos visto en la obligación de llegar a hacer como más expresa nuestra preocupación con ustedes, con los medios de comunicación, porque insisto, no debe ser una preocupación solo nuestra. Creo que llegar o pretender avanzar con el proyecto Metro de Quito desde las vanidades políticas es un grave error. Y el propio gerente del Metro de Quito había manifestado que sin el sistema de recaudo el metro no puede funcionar y eso no está listo y quizá es uno de los temas primordiales. ¿Cuáles son las complicaciones ahí según lo que ustedes han podido fiscalizar? Aquí hay que ser muy claro, existe una ordenanza. Y esto vuelvo a repetir, que el Metro de Quito no funcione. Muchos dirán, pero ustedes estaban ahí, ¿qué hacen ustedes? El Metro de Quito tiene que ver un tema directamente administrativo. Eso es clave. Nosotros como concejales lo que hacemos es fiscalizar, que por eso les estamos comentando estas preocupaciones. Pero además, ¿qué es a donde quiero llegar? Existe una ordenanza que ya plantea cómo se debe generar y debe trabajar el sistema de transporte público. Y este sistema, cuyo subsistema es el metro, tiene un sistema único de recaudo. Hemos escuchado con muchísima según la normativa, pero no en la realidad. Es que debería haber una coherencia, o sea, las ordenanzas no deben ser a discreción de quien quiere cumplirlas y a quien no. Por eso es que hemos escuchado con gran preocupación que desde el metro dicen, no, ¿saben qué? Mejor queremos hacer un sistema para nosotros. ¿Y eso de dónde salió? ¿Caso que se puede manejar de esta forma desde la improvisación y desde las buenas voluntades? Ya hay una ordenanza y quiero volver a insistir. Sí, no se trata de nuestra fiscalización de buscar culpables, pero ¿quién ha faltado? Un liderazgo desde la Secretaría de Movilidad inexistente. Es a ellos a quienes le competen lo más elemental. Hay una ordenanza en la cual se plantea una obligatoriedad de nombrar la autoridad única en torno a la movilidad. Mientras eso sucede, la Secretaría de Movilidad tenía como la rectoría. No se ha nombrado la autoridad única. La Secretaría de Movilidad tiene la rectoría, pero es como los grandes ausentes, porque ustedes se dan cuenta cómo los subsistemas tienen vida propia, cuando lo que tendría que pasar es una articulación obligatoria desde un sistema integrado de transporte público, el sistema único de recaudo, la redistribución de rutas y frecuencias. Estos siguen siendo grandes e históricas deudas, porque por más esfuerzos que se han hecho, no han sido suficientes. La ciudadanía sigue lamentando, el Metro de Quito sigue sin operar, pero además un perjuicio que no solo es de dificultades en el transporte, sino también económico para la ciudad. Vicealcaldesa, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar también a ver algunas observaciones de la ciudadanía con respecto a lo que usted decía, porque si bien estamos enfocados en el metro, ahora mismo los ciudadanos están sufriendo la falta de transporte articulados. Por ejemplo, nos dicen en el metro, dice la ruta que viene desde la Marín hasta la Ofelia, por favor ayúdennos para que se restablezcan los articulados. Ya regresamos enseguida con la vicealcaldesa Gisela Chalá. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descubre lo friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Digitaxi.
Fin del espacio publicitario. Los sabores del mundo y lo mejor de la gastronomía son presentados por Diego Albán de lunes a viernes a las 11 horas en Buscando Guayaba. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Recetas, secretos de cocina, nutrición, nuevos restaurantes, turismo y cócteles todos los días por Radio Pichincha, por la 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Buscando Guayaba. Montañas y valles, cada rincón escondido. Liderazgo, lucha y corazón, Pichincha me importa. La semilla que germina soy, oportunidad que prevalece soy. Entonces paro. Envía tu denuncia a las Warmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Warmis te escuchan. Las Warmis del barrio. Aquí estamos de regreso, las Warmis del barrio, Warmis Sofía y Warmis Gisela, vicealcaldesa de Quito, ¿cómo estamos? De regreso ya, revisando también las inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas que nos escriben. Cecilia nos dice, puede por favor decirle a la concejal si pueden ayudarnos a los usuarios del metro, la ruta que viene desde La Marín hasta La Ofelia, que restablezcan los articulados, ayuda, y lo pone con signos de exclamación, y lo entendemos porque llevan días diciéndonos que no hay una cantidad suficiente de unidades que les permita movilizarse, que su derecho está siendo vulnerado. Estoy tomando nota. Nosotros le hemos pedido al alcalde, insisto, más de 7 ocasiones, de forma como corresponde, oficial, vía oficio. Le hemos pedido en los debates, le estamos pidiendo en todo tiempo por medio de las redes sociales, y cada vez que llegamos a los medios volvemos a insistir. Uh-huh. El tema del metro no es lo único que nos preocupa, porque quizás la angustia es cuándo funciona, pero ¿qué pasa con lo que ya tenemos? Sí. Este servicio, que es cada vez más deficiente, siempre hemos tenido nuestros reparos en todo lo que tiene que ver con el corredor central norte, que lamentablemente en la época del ex alcalde Rodas se hizo un convenio. Ellos son quienes lideran y, digamos, hasta cierta forma tienen toda la competencia para poder decidir. Es uno de los servicios más deficientes que tiene la ciudad. Y es privado. Y además lo lidera una empresa, un consorcio. Pero esto no significa que nosotros no podamos fiscalizar, y volvemos nuevamente, ¿dónde está la Secretaría de Movilidad que genera los permisos? Que debe haber, ustedes recordarán que existen unos parámetros de calidad para el transporte público. Uh-huh. ¿En qué momento se está cumpliendo con eso? Nosotros hemos fiscalizado, volvemos a insistir, el único punto que le hemos pedido al alcalde es todo lo que tiene que ver con movilidad, porque quedan temas pendientes, como por ejemplo, del corredor central norte. ¿Qué pasa con el corredor Labrador-Carapungo? ¿Qué pasa con el corredor Pifo, Yaruquí, El Quinche, Checa? ¿Cómo se va a integrar al metro? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque Quito está pasando por uno de sus peores momentos en todo, pero quizás lo más difícil es el tráfico. Uh-huh. Una visión netamente autocéntrica, donde los autos
están como copados y el tráfico, por más medidas que se traten de dar, el hoy no circula, el pico y placa, ya no abastece. Y no les podemos culpar, ¿por qué? Porque el sistema de transporte público es deficiente. Como yo le digo a la gente, usa el transporte público, que es mejor, porque definitivamente no es mejor. Vea el tráfico que nos mandan ahorita, imágenes saliendo de la autopista General Rumiñahui, sentido Valle Quito, y luego ya llegando al Trébol, el tráfico está tal cual. ¿Será solo por la lluvia o esto es pan de cada día? Es pan de cada día. Vivo en Calderón y para llegar hasta aquí me he demorado más de 1 hora 10 minutos. No solo por la lluvia, además están los operativos que están realizando. Quizás podrán decir que es por temas de seguridad, pero creo que de manera improvisada, evidentemente esto también dificulta todo lo que está pasando con la movilidad. Creo que el alcalde Pavel Muñoz tiene un gran desafío. No tenemos un plan maestro de movilidad con enfoque de género. Lo vamos a necesitar. Estos temas que quedan pendientes, la revisión de qué es lo que está pasando con el Corredor Central Norte, porque quizás ahora se puede, y hago un llamado público, que tampoco se va a quedar ahí, sino también desde la fiscalización enviaremos como corresponde la comunicación oficial a la Secretaría de Movilidad para que nos pueda no contar, sino que nos dé no solo el problema, el diagnóstico, sino también soluciones que necesita la gente en torno a la demanda que tienen para un sector tan importante como es el sector norte, que son usuarios del corredor Marín La Ofelia, pero además es fundamental que este plan maestro de movilidad junte la reestructuración de rutas y frecuencias, porque como ustedes saben, a Quito se atiende desde la movilidad desde norte a sur. ¿Qué pasa con por supuesto oeste o qué pasa con la oriente y con el occidente? No existe esta fortaleza para poder atender, dar la cobertura de un servicio que es estratégico. Sin duda, así también lo es. La movilidad alternativa. No sé, sí, se está avanzando con las ciclorrutas, pero necesitamos también ponerla desde brindar un servicio, la biciQ. Ay, no, yo cada vez que me dicen eso me da ganas de llorar porque fuimos testigos de cómo se fue destruyendo, ¿no? Por malas decisiones políticas desde la alcaldía de Mauricio Rodas y luego ya simplemente se olvidó, esas bicicletas deben estar ya oxidadas. Gisela, y claro, nos preguntamos cuando estábamos hablando del metro, se creó la empresa Metro de Quito y ¿qué tan eficiente ha sido? Usted me lo dirá. Y aparte, las competencias de la Secretaría de Movilidad ahí se ven como cruzadas en algún punto, pero queremos escuchar también un testimonio de unos ciudadanos que el día de ayer estaban haciendo relajo en el Bicentenario, en la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque les están cobrando multas y ya vamos a escuchar qué es lo que nos cuentan. Muy buenos días, señorita Andrade Marín. Estamos aquí en la agencia de tránsito de El Bicentenario con unas molestias. Señor, cuénteme, ¿qué le pasó a usted con lo que estamos aquí en la agencia de tránsito? Sí, buenas tardes. Realmente es una molestia general de todos los usuarios, los que por culpa y negligencia realmente de la Agencia Metropolitana de Tránsito nos enviaron a hacer la revisión técnica vehicular en otros cantones. Correcto. Yo de hecho tuve que hacer mi revisión en el Cantón Mejía y vine a matricular acá en la agencia de tránsito, donde nunca me indicaron que tenía que tomar un proceso distinto de revisión acá también para que ese sistema... Bueno, ahí veíamos este testimonio, ¿no? De lo que está pasando, están pagando multas, lo ponemos en redes sociales y nos dicen, también están cobrando multas por calendarización de este año, nosotros debemos matricular el auto este mes y nos cobran 25 por calendarización de 2023, es un absurdo. ¿Qué procede? Porque les han dicho, paguen y capaz en unos 6-7 meses les devolvemos cuando ya se den de baja. Tuvieron que hacer lío, llegaron a las autoridades y bajaron a decir no les cobren las multas, déjenles realizar los procesos correspondientes, y esta negligencia viene desde el año pasado y yo no entiendo cómo es que la funcionaria sigue ahí. La debilidad institucional no solo está en la Secretaría de Movilidad, en la empresa Metro de Quito. Quizás uno de los talones de Aquiles que tiene el municipio de Quito es la AMT. Uh-huh. No hay un día en que no tengamos dolores de cabeza porque llegan en todo tiempo, nos llegan quejas, no solo verbales, escritas. Hoy nos hemos encontrado
hace 15 días lo tuvimos en consejo, les decíamos, quizás, y disculpándome porque hablo desde la generalidad, porque también deben haber muy buenos funcionarios, es un dolor de vergüenza, un dolor de cabeza que no solo nos trae vergüenza. Uh-huh. No solo es que no han logrado con la revisión técnica vehicular, porque es una gran dificultad, no tienen operativos y además procederes que son bastante complejos. Ustedes recordarán, creo que la gota que derramó el vaso y que pensamos todos y hacíamos un llamado público no solo a sancionar, sino a reestructurar desde quien lidera la Agencia Metropolitana de Tránsito, cuando se llevaban una furgoneta con niños. Claro. O sea, ya en realidad entonces, era el colmo de los colmos. El colmo de los colmos, y pudieran pensar que son temas o apelar a la casuística. No es así. Uh-huh. Es una instancia que necesita ser reestructurada, y lo que nos dijo la funcionaria es: estamos capacitando. Quizás sí lo estén haciendo, pero no se ha medido el impacto de la capacitación en la mejora de la calidad del servicio. Este es un servicio público. ¿Qué pasa con la revisión técnica vehicular? Realmente es una gran dificultad que a todos nos cuesta. Yo también ya he perdido el número de veces en que hemos tenido que pagar esta recalendarización, porque cuando llegan el sistema no vale, y eso no se hacen cargo los de la agencia. Claro. Eso dice, vea, ya no es culpa, vuelva, regrese. En realidad es una serie de justificaciones que no tienen razón de ser. Hemos insistido de manera pública, por oficio, y hemos llamado la atención al alcalde, pero sí creemos que tal vez él les diga, bueno, estamos cerrando gestión, pero esto crea un desafío más para la alcaldía de Pavel Muñoz. Claro, ¿cómo irá a recibir la alcaldía él? Sí, hay que avanzar con la capacitación, es importante. Nosotros mismos les hemos dado capacitación en derechos humanos, no hemos logrado tener como este clic para pero yo lo que no entiendo con el tema de la capacitación es, ¿por qué no entran ya capacitados? ¿Por qué contratan a personas que no están capacitadas? Esa sería mi principal pregunta. Podemos poner los audífonos, que tenemos una llamadita. Buenos días. Por favor, si nos ayuda con su nombre, su apellido y el sector desde el cual se comunica. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Edgar Jiménez. Don Edgar, bienvenido. Estoy llamando de acá del sector de Calderón, San Juan de Calderón. Uh-huh. Aprovechando la presencia de la señora vicealcaldesa, quería solicitarle 5 días sin agua al sector. Estamos peor que en el desierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy convencido cada día más mujeres en el poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que así sea, así creo que nos duele más la situación, ¿no? De ver que se están sufriendo circunstancias como estas. Calderón también, tenemos un audio de Tumbaco, ya lo vamos a pasar más adelante también, porque, mire, nosotros teníamos programado varios temas, pero obviamente la situación y la realidad de vida de los ciudadanos de Quito es tenaz. Calderón nos están diciendo 5 días sin agua. Sí. Siendo vecina del sector, también lo estoy sufriendo, y debo decir que a pesar de que ya se ha hecho un gran anuncio de que se está avanzando con el fortalecimiento y se continuará con la construcción de una planta que va a dotar a algunos sectores, dentro de los cuales está Calderón, es muy difícil porque en Calderón tenemos, y ojo, lo que voy a decir no tiene nada que ver, sino más queriendo atacar a algunos negocios. Tenemos un montón de lavadoras de carros, que el poco suministro o el esfuerzo que se hace en que puedan llegar sobre todo a los barrios altos de Calderón, no se está logrando por estos negocios. Se ha planteado una forma, o se está planteando desde la empresa de agua potable, porque esta es una preocupación no solo suya, vecino, de todos quienes moramos en Calderón, sí, y también de otras parroquias rurales coincidencialmente, en cómo se puede avanzar con el servicio vital como es el agua potable. Y lo que nos han dicho, dentro de varios elementos que no permiten que haya como esta fluidez en el líquido vital, es estas dificultades. Tenemos en menos de una cuadra, usted puede encontrar 3 lavadoras de vehículos que están usando lo que le correspondería a los barrios. Quizás uno de los más preocupantes tenemos el barrio Solidaridad Ecuatoriana, que queda
sobre la extensión de la Simón Bolívar, para subir a San José de Morán. Los vecinos ahí no tienen agua potable, pero tenemos cerca a la Simón Bolívar lavadoras de vehículos que finalmente lo que están haciendo es lo poco que les pudiera llegar a los vecinos, a los hogares, se están concentrando en estos negocios. Entonces lo que se planteaba quizás es pensar una reubicación o una forma distinta o unos horarios distintos que permitan que lo poco que se tiene por algunos elementos técnicos que nos comprometemos en poder enviarlos, pudieran llegar a los hogares. Esto no está pasando, existe una concentración de líquido vital en estos negocios y es uno de los elementos que sí nos preocupan, aunque no son todos. Claro, porque hay otras zonas, por ejemplo desde Tumbaco también, no sé si es que la problemática sea la misma, pero también ahí hay una preocupación constante. Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, qué importante poder conversar y poder generar este acercamiento de la ciudadanía con las autoridades también, y bueno, que lo que se venga para Quito sea bueno, sea positivo. Hay muchos retos. A mí lo que me da susto es que así como cuando estamos yendo a salir al feriado de carnaval, estamos como que el viernes, ya mediodía ya no quiero trabajar, y así me parece que está en este momento esta administración, que faltan 2-3 meses para que se despidan y desde ya están como que ya es feriado y ya no están haciendo lo que deben hacer por los ciudadanos y ciudadanas. Me encanta lo que acaba de decir. Hasta el último día nosotros tenemos que trabajar, porque hay muchas cosas que no se pueden esperar a la posteridad, como por ejemplo el tema del metro. No hay que seguirlo, como voy a usar un término coloquial, como pateando para la siguiente administración. Hay que tomar decisiones importantes conforme a las competencias que tenemos hoy. Queremos invitarle, Sofía, yo quisiera comprometerle que todas estas preocupaciones que tiene la ciudadanía, a pesar de que mi competencia es fiscalizar, poder hacer, que usted me los pueda compartir, para nosotros llevar estas preocupaciones, porque muchas veces no llegan hasta allá, o se hacen caso omiso. Nosotros sí podemos fiscalizar y necesitamos respuestas que no tienen que ver con el vamos a ver, con el vamos a hacer, sino más bien respuestas que tienen que ver con generar planes de contingencia. ¿Qué es lo que está pasando con el agua? Yo sí me preocupo, ya debería estar la empresa de agua potable, que hace un gran trabajo, pero por lo menos un plan de contingencia donde se informe a la ciudadanía si se va a tener que dotar de tanqueros, cuáles son las alternativas que se va a dar mientras se solucionan, porque como decía hace un momento, esto es como una casuística lo de las lavadoras, pero necesitamos respuestas. La gente no puede seguir mendigando el agua potable. Me llevo el tema también del corredor central norte, me llevo el tema una vez más de la MT, y ojalá nos volvamos a encontrar con este compromiso de dar estas respuestas, y no es consuelo el vamos a revisar, sino lo estaremos haciendo hasta el último día, estaremos trabajando, y creemos que este quito de derechos no debería ser un anhelo, sino más bien una realidad. Mi compromiso siempre para con ustedes, agradecer este espacio y además cerrar invitándoles a que continuemos siendo parte de estas veedurías ciudadanas, estos comités de usuarios que tanto necesitamos, que generen esta observancia continua de lo que no es una ayuda, es un derecho de todos y todas. Muchas gracias. La vicealcaldesa Gisela Chalá nos acompañaba. Vamos a cerrar un poco el tema de lo que pasa en Quito con una respuesta a la salida de nuestra compañera Denise el día de ayer desde Tumbaco. Ella pudo contactarse con Otón Ceballos de la empresa de agua potable, y nada más vamos a dejarles con este audio para que ustedes puedan escuchar cuál es la respuesta que nos dan desde la empresa de agua potable. Bueno, mire, en el problema que hemos tenido, por ejemplo, ayer, el fin de semana anterior, desde el miércoles hasta el domingo, en Guayabamba, estuvimos trabajando hasta con 13 tanqueros. 13 tanqueros, entonces es igual en los casos, como digo, pues que amerita, vamos calibrando y viendo la necesidad real. En el caso de Guayabamba, pues es parte también de la solución de las parroquias orientales, es otro proyecto que lo vamos a concluir hasta el 30 de marzo de este año, es decir, en un mes y medio más, y esto resolverá de manera definitiva los problemas de abastecimiento en Guayabamba y en las restantes parroquias orientales, es decir, en total en las 8 parroquias nororientales del distrito metropolitano. Vamos a resolver estos problemas de manera definitiva hasta el 30 de marzo. Todas las parroquias, es decir, Tumbaco, Puembo, Pifo,
Yaruquita, Babela, Quinche, Checa y Guayabamba, creo que no se me escapa ninguna, van a ser beneficiados. Este proyecto Paluguillo, Parroquias Orientales, la línea alta, va a ser la solución para los próximos 30 años. No van a tener más dificultades en este sector. 27 millones de dólares. Bueno, 9:52 nos dice Marco Vargas, el corredor Central Norte dan el servicio de los buses normales adaptados y no los articulados, es parte del problema. Milton Valladares también ruega que se reestructure la Agencia Metropolitana de Tránsito, es gente muy incompetente, nos dice el 23 de enero íbamos en un traslado y a la gente... Le hace pasar a la carroza fúnebre para pedir papeles y quería detenerla, eso en la 12 de octubre, bueno, ni siquiera hay educación. Y tenemos una llamada más, vamos a recibirla. Buenos días, por favor, su nombre, su apellido, ¿desde qué sector se comunica, caballero? Buenos días, señorita, le estoy hablando desde Guamaní, mi nombre es Fernando Aguirre. Esta situación del agua, señorita, pienso que no solamente es en un solo sitio. Así es. Pienso que en el sector de la parroquia de Guamaní totalmente se está yéndose también el agua, cada 3 días se ve el agua, pero lo que no entiendo de los señores concejales es que deberían darnos también datos técnicos a nosotros, cuánto es el presupuesto que tiene todas estas estaciones, cómo se está distribuyéndose el dinero, si hay algo a futuro para poder conseguir nuevas bombas. Pero señorita, lo que pasa es que resulta que ahora nosotros los ciudadanos somos culpables por gastar el agua. ¿No le parece una contradicción al respecto? Bueno, hay un tema ahí, ¿no? O sea, sí es un tema de parte y parte porque el agua no es un recurso que es inagotable, ¿no? Es decir, hay que cuidarlo, definitivamente eso hay que tomarlo en consideración, es decir, si puedo ahorrar el agua, debería hacerlo, pero la empresa de agua potable tiene la responsabilidad de generar los mecanismos para que todos podamos tener acceso al agua y no estar quitando, sobre todo en los sectores pues más alejados, ¿no? Porque en la González Suárez no se va nunca el agua. El alcalde Pavel Muñoz, que deberían también darnos datos técnicos también para nosotros de Guamaní, porque acá también vivimos gente, acá también tenemos conocimiento, ya tenemos hijos de ingenieros, abogados, entonces para poder conversar, dialogar, esos datos técnicos. Bueno, vamos a pedirlo, ¿no? Todavía no es alcalde Pavel Muñoz, el alcalde Santiago Guarderas en este momento y claro, hay una gran expectativa porque se pueda en realidad transformar la situación y la realidad de Quito, que como usted ve, según las llamadas que hemos tenido hoy, está llena de problemas. Muchas gracias por su llamada y qué bueno que nos alerta sobre lo que está pasando en Guamaní. Le vamos a pasar también a la vicealcaldesa este dato para que puedan hacer la fiscalización y vamos a llamar nuevamente a la empresa de agua potable que nos daba una respuesta sobre las parroquias orientales, pero vemos que el problema no está solo ahí, sino está en Calderón, está en Guamaní, en otros sectores donde el agua se está yendo, como usted nos dice, cada 3 días y eso no es justo para la ciudadanía, para la población. Muchas gracias, mi señor. A usted, señorita, por toda la información que nos brinda a todos nosotros. Gracias, Pichincha Universal. Muchas gracias a usted nuevamente, de verdad que lo más rico de este programa es generar esa interacción de la ciudadanía con las autoridades. Hoy queríamos hablar de otro tema también, queríamos hacer una revisión de lo que fue la audiencia de preparatoria de juicio en el caso de Germán Cáceres, pero no nos va a dar el tiempo, lo vamos a dejar para el día lunes. Lo que sí queremos revisar es lo que ha ocurrido con los estudiantes del Colegio Gran Colombia, porque ya es una semana de este hecho que nos sorprendió a todos, ver una estampida de estudiantes saliendo de este coliseo en las circunstancias que ya se han tratado de explicar, pero ahí hay jóvenes, hay niños y niñas que han salido heridos. Y vamos a ver el caso que nos presenta nuestro compañero Brian Espinosa, que es el caso de Damaris Poma. Damaris permaneció por una semana en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, días que fueron de angustia para sus padres. A mí me llama el doctor y me dice, su hija está fracturada la parte de atrás del cuello y necesitamos hacerle urgente una resonancia magnética porque su hija puede quedar inválida o en estado vegetal. Inés pide que se haga justicia, pues denuncia negligencia y falta de atención por parte de las autoridades del establecimiento.
Me siento con iras, me siento con impotencia de ver hacia mi hija. Ahora mi hija está más tranquila porque al principio ella me decía, mami, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí, yo puedo caminar, sácame de aquí. Y yo pido que se haga justicia, no solo por mi hija, sino por todos los niños y a los padres que me estén escuchando, que no se queden callados, son nuestros hijos. Pese a ser dada de alta, Damaris aún necesita ayuda, pues requiere de medicamentos y se encuentra con su cuello inmovilizado. Sus padres todavía necesitan apoyo. Las personas que deseen contribuir con Damaris pueden comunicarse al 09 62 97 40 22 o donar al número de cuenta de ahorros 17 23 088 1300 de la cooperativa Chibuleo a nombre de María Inés Colcha. Según el Ministerio de Educación, en el Coliseo se encontraban 140 estudiantes, de los cuales 13 resultaron heridos, pero las madres de familia contradicen la versión oficial. Ese coliseo no tiene más de una capacidad de casi 500 personas y lo que estuvieron ahí son casi 1000 personas. Les habían metido por secciones, primero octavo, después noveno y después décimo. Y mi hija me decía que había mucho calor, que no había mucha ventilación. Con cámaras de Salvador Yuccha, para Radio Pichincha, Brian Paul Espinosa. Hemos podido actualizar un poco la situación. Se logró hacer la resonancia magnética de Damaris después de una semana y no tiene una fractura como tal, entendemos es en menor grado, sería una fisura, sin embargo ella está inmovilizada. ¿Quién le devuelve estos días a ella? ¿Quién le devuelve las clases que está perdiendo? Y además su familia no tiene el dinero para sostener los gastos que pues se habían comprometido también en ayudarle desde el establecimiento educativo. Nada más para finalizar, lo que habíamos conversado con la rectora del plantel hace unos días nos decía que todavía no había sanciones, que están en un proceso administrativo. Escuchemos esto y vamos cerrando nuestro programa de hoy. Responsables se están siguiendo los procesos como corresponden, las intervenciones como corresponden, para que primero hemos generado como prioridad dar el acompañamiento a todos los estudiantes, a todos, dar la contención emocional, porque es un evento fortuito que necesitamos analizar y replantearnos muchas situaciones a nivel de docentes, de padres de familia, de autoridades, para que podamos de esta situación inclusive realizar varias mejoras y correctivos y formativos para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes deben recibir la orientación partiendo desde su hogar para prevención de este tipo de situaciones que ponen en riesgo su situación y también de nosotros como miembros de la institución educativa y nuestros padres como parte de la comunidad educativa. Pero hasta el momento no hay sanciones. No, definitivamente no. Hay que seguir un proceso que el Distrito Educativo y Subsecretaría de Educación lidera. ¿A cargo de quiénes estaban los jóvenes? A cargo de los coordinadores de inspección, porque los docentes tutores estaban en reuniones con sus padres de familia dentro de las aulas. En cuanto a los responsables... La magíster Judith Romero nos decía que no estaban 1000 estudiantes, que son muchos menos porque en distintas actividades. Sin embargo, bueno, ahí hay también estas contradicciones entre lo que dicen también los padres de familia y los testimonios de los estudiantes. Pero más allá de eso, lo grave es la situación de Damaris en este momento. Está inmovilizada, no está recibiendo clases, está en una situación de vulnerabilidad y necesita ayuda. Ojalá y que desde el mismo establecimiento educativo, como nos habían dicho que se comprometieron, puedan hacerlo, alguna colecta, algún acto con el cual puedan hacerse presentes y apoyar a la familia de Damaris. 10 de la mañana en punto, amigos, nos despedimos, un abrazo fuerte para ustedes, ya vienen las noticias acá en Radio Pichincha, mañana nos vemos en Me Importa Pichincha.